Recordemos que estábamos en cálculo integral, habíamos hecho el comienzo, la presentación, donde la forma de poder incorporar el tema fue a partir de un problema que motiva una situación de solucionarla. Entonces, ¿el problema cuál era? Dada la gráfica de una función positiva a lo largo de todo un intervalo cerrado y continua, decíamos, bueno, si yo quiero acotar la ley de la función a un intervalo cerrado, me voy a dar cuenta que debajo de la gráfica de la función, por arriba del eje X y entre X mayor o igual a y menor o igual a B, me voy a encontrar con que aparece una región acotada de la cual me puede interesar calcular el área. Ahora, la situación es que no tenemos una fórmula concreta de cálculo de área cuando esa función continua positiva es una función arbitraria, cualquiera. Entonces dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Sí sabemos calcular áreas de algunas regiones conocidas, qué sé yo, el área de todo un círculo, el área de un triángulo, el área de un rectángulo, el área de un cuadrado, de un trapecio, o sea, conocemos fórmulas concretas de cálculo de área. Bueno, alguna de ellas nos va a ayudar para comenzar a hacer una estrategia de cálculo de el área de una región. Entonces, para eso lo que dijimos es, vamos a tratar de usar el área de rectángulos, que es una región conocida, para ir buscando un valor aproximado al menos del área de la región en cuestión, y luego a esa área vamos a tratar de mejorarla, a esa aproximación, ¿no es cierto? Entonces, tomamos una función en particular, que es la función 1 - x², definida sobre el intervalo 0, 1. Es una función cuadrática, continua en todo R, en particular va a ser continua en el intervalo cerrado 0, 1. ¿Qué tiene como de particular esta función? Es que sobre ese intervalo la función es decreciente y eso va a ser un apoyo para poder hacer un poco la estrategia que queremos comentar. Dijimos, hagamos una cosa. Vamos a dividir a nuestro intervalo de trabajo en n partes iguales. Cuando uno dice n, ese n va a ser un número natural que va a ir cambiando. Entonces, en principio, bueno, en dos partes iguales, en tres partes iguales, en cuatro partes iguales, en 10 partes, en 100 partes. Entonces, hacemos un proceso de partición del intervalo en mini subintervalos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada mini subintervalo? En una primera instancia, vamos a construir rectángulos donde la altura, el valor de la altura de estos rectángulos, esté dada en cada subintervalo por el valor más grande que toma la función en ese subintervalo. Como la función es decreciente, o sea, el ejercicio está elegido de alguna manera a propósito para que esto sea fácil de poder entender al principio. Después, por supuesto, se va a complicar un poco más, pero en principio sabemos que como la función es decreciente, en cada subintervalo, el valor más grande lo voy a obtener sobre lo que es el extremo izquierdo del intervalo. Hacemos el dibujito de los rectángulos y nos damos cuenta que si sumamos las áreas de esos rectángulos, por supuesto que no es el área buscada, pero comparada con el área buscada seguro es más grande. Y habíamos dicho por qué, porque la región en cuestión, la que nos interesa, queda contenida en la unión de los rectángulos. Y por la forma en la que fueron escritas o originadas estas sumas, a esas sumas se les da un nombre que es suma superior, porque en cada subintervalo siempre se elige el valor más grande de la función. De la misma manera, sobre la misma partición, ahora lo que hacemos es buscar lo que después vamos a llamar suma inferior. ¿Por qué? Porque ahora sobre cada subintervalo vamos a elegir como valor de altura el valor más chico que la función asume en cada subintervalo. Como la función es la misma, es decreciente, el valor más chico sabemos bien que lo va a obtener siempre en el extremo derecho de cada subintervalo. Entonces, en la construcción, bueno, justamente acá teníamos un caso muy particular que hay un sector de ese subintervalo en donde no se termina de generar un rectángulo porque el valor de la función en el extremo derecho sobre el segundo subintervalo vale 0. Bueno, no importa. Hice el dibujito del segmentito marcado en verde, no llegó a ser rectángulo, quedó en segmento. Y si sumamos las áreas de esos rectángulos, sabemos que va a ser un número más chico al área buscada. ¿Por qué? Porque visualmente estoy viendo que los rectángulos ahora quedan contenidos en la región de interés. Y entonces
No obtuvimos lo que queríamos, el área buscada, pero sí encontramos una acotación. ¿Cómo mejoramos esa acotación? Bueno, dijimos, vamos a particionar el intervalo en mayor cantidad de subintervalitos. Entonces aparecía esta propuesta de suma superior, donde ahora el intervalo lo dividíamos en cuatro partes iguales. Este número es una nueva suma superior, el 0,78125, que comparado con la suma anterior, superior también, es más chico. Y sobre la misma partición, ahora si generamos una suma inferior, tenemos este numerito, 0,53125, que comparado con la suma inferior anterior ahora es más grande. Entonces, ¿qué se obtiene? Esta cosa de poder ir acotando cada vez más, como acorralando a este número buscado que todavía no sabemos quién es. Vimos con el GeoGebra una propuesta de ir viendo cómo hacer mayor cantidad de rectángulos a partir de una sentencia de suma superior, suma inferior, que es lo que está acá. Y una propuesta es ver qué pasaría con n igual 10. Bueno, fíjense que la suma inferior y la suma superior ahora han cambiado y tienden a querer acercarse. La suma superior va decreciendo, la suma superior sí va decreciendo, mientras que la suma inferior va creciendo. Y ahí va quedando en el medio esta área buscada. Como estrategia de aproximación está muy bien y existe otra que les comentaba, que es la regla del punto medio, que es que en cada subintervalo tomábamos como valor de altura lo que la función valía en el punto medio. Esto lo hicimos crecer en cuanto a la forma de buscar una aproximación y dijimos, bueno, vamos a hacer aparecer el símbolo sumatoria, que esto lo veníamos ya trabajando en cálculo 1 cuando trabajábamos polinomios de Taylor. Recordábamos el símbolo sumatoria, que es una expresión que me permite sumar una cantidad bastante importante de términos en una notación súper compacta. Y recordábamos propiedades. Y esto no es recordar, les comentaba que existen estas fórmulas que se demuestran a partir de inducción matemática, que no va a ser para mí un proceso a trabajar. Vamos a saber que si yo sumo los primeros n números naturales, el resultado de esa suma es esta, ¿no? N por n más 1 sobre 2. Ahí yo voy a focalizar en el resultado, no en la forma en la que se llega a probar esta fórmula. Después tenemos una fórmula en cuanto a la suma de los cuadrados de los primeros números naturales y una suma de los cubos de los primeros n números naturales. Fórmula cerrada, las vamos a usar en algún momento. ¿Mm? Y sobre el final dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de buscar, por ejemplo, el valor límite de las sumas inferiores de nuestro ejemplo introductorio? Y vemos a ver qué pasa. Ahí yo ya tengo que tomar una postura de mayor generalidad en la escritura, porque yo tendría que hablar de un intervalo késimo de los n subintervalos en los que voy a dividir a mi intervalo 0,1. Entonces dijimos, bueno, si lo vamos a dividir en todos subintervalos de la misma longitud, queremos calcular cuál va a ser la longitud de cada uno de esos subintervalos. Este delta x, que era el extremo derecho del intervalo 1, menos el extremo izquierdo del intervalo 0 sobre n, eso me da la longitud de cada subintervalo. Y como la función sigue siendo la misma, 1 menos x al cuadrado como función ejemplo de partida, si quiero hacer las sumas inferiores, sabemos bien que el valor más chico, la función lo suma en lo que es el extremo derecho del intervalo. Entonces, un intervalo genérico, késimo, lo escribíamos así, un intervalo k-1 sobre n, k sobre n, y ahí, en ese subintervalo genérico, el valor más chico, la función lo va a obtener en k sobre n. Entonces, la altura de esos rectángulos va a ser f en k sobre n. Si hacemos esa sumatoria, porque en definitiva la suma de las áreas de esos rectángulos hace que pueda escribirlo todo a partir de un símbolo sumatoria, queda una expresión en la que en estos puntitos suspensivos aparece toda una cuestión de búsqueda de propiedades anteriores. Habíamos desarrollado hasta un cierto paso, la idea era que ustedes después continuaran con los últimos pasos para poder llegar a esta fórmula cerrada.
Y como yo quería ver a qué tendían estas sumas inferiores, la idea es ver a qué tienden cuando la cantidad de subintervalos es cada vez más grande, o sea, cuando el n tiende a infinito. Al hacer entonces el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, en donde una de las aclaraciones que hacíamos es, ese n, del que estamos hablando acá en la fórmula, es un número natural, que es cada vez más grande. Pero este límite lo estamos calculando como si el n fuese un número real cada vez más grande, lo cual tampoco es un problema, porque el límite de existir va a tener que coincidir con el límite cuando n tiende a infinito, siendo n un número real. Y entonces en esa tendencia que trabajábamos, podemos hacerlo de dos formas. Para calcular este límite podríamos usar L'Hopital, si nos convencemos numerador y denominador tienden a infinito los dos, o podemos usar estrategias de cálculo 1 cuando L'Hopital no se conocía. Resultado de este límite, 2 tercios. La propuesta era mostrar que también las sumas superiores tienden a 2 tercios cuando el número n tiende a infinito y entonces de esa manera el área que estábamos buscando realmente nos convencemos que es 2 tercios. De todas maneras, ¿qué es lo que hacemos? Usar toda esa estrategia para un caso tan particular en un caso bastante más amplio, que es este, y acá aparecen las sumas de Riemann. Dijimos, bueno, ahora trabajemos con una función sobre el intervalo cerrado que no necesariamente sea positiva. Una función que puede llegar a tener tramos en donde la función es negativa. Tomemos una partición del intervalo AB, pero ahora no necesariamente con todos los subintervalos de la misma longitud. Entonces aparece una partición en la que los números, si bien responden a un orden, hay una forma de nombrarlos. Si esto van a ser los numeritos que van a estar particionando a mi intervalo, siempre el primer número coincide con el extremo izquierdo del intervalo, el último número siempre coincide con el extremo derecho del intervalo y los otros andan en el medio cumpliendo esta condición de desigualdad. Hay un orden. Entonces, cuando yo los dispongo a todos esos puntitos sobre mi intervalo en juego, que es el intervalo desde A hasta B, fíjense que no están equiespaciados. Entonces, evidentemente, cada subintervalo va a tener su propia longitud. Bueno, a este pedacito de intervalo, el que va desde x0 a x1, la longitud de ese intervalo es el que nombramos como delta x1. Desde x1 a x2 la longitud se llama delta x2 y así vamos a seguir delta x3 llamando a la longitud de todos esos intervalos que antes la llamábamos delta x. ¿Por qué? Porque la partición era lo que nosotros llamamos después una partición regular. Todos los subintervalos tienen la misma longitud. Cuando ahora esta partición, que es este conjunto de numeritos, hace que todos los subintervalos no tengan la misma longitud, es donde tengo la necesidad de escribir delta x1, delta x2, delta x3 y así seguiré nombrando las longitudes de esos subintervalos cuando no tienen por qué ser iguales. Y en función de eso dijimos ahora, formemos una suma en donde en cada subintervalo, por ejemplo, en este primer subintervalo que va desde A hasta x1, vamos a elegir un representante, un punto al que llamamos punto muestra y que como notación le llamamos x1 estrella. Entonces, por ejemplo, para mí, el x1 estrella va a estar acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer f en x1 estrella y voy a multiplicar por la longitud de ese subintervalo en el que x1 estrella está. ¿Qué le voy a sumar? Y bueno, ahora voy al siguiente subintervalo. Y voy a elegir sobre el siguiente subintervalo también un punto representante, un punto muestra. No sé, se me ocurre elegirlo por acá. X2 estrella. Entonces voy a hacer F en X2 estrella por delta X2, que es la longitud del subintervalo en el que está. Sigo en el siguiente, desde el que va desde X2 a X3. Y bueno, por ejemplo, podría elegir ahí el propio X2 como un punto muestra. Si total x2 forma parte del propio intervalo en donde él es el extremo izquierdo. Entonces voy a hacer f. Para mí este x2 va a ser mi x3 estrella, ¿no? Lo voy a elegir como mi x3 estrella. Entonces voy a hacer x3 estrella por delta x3. Y así sigo hasta que llegue al último subintervalo. No sé, por acá estará x sub n menos 1. Este b es el que es xn. Elegiré por ahí
un candidato y no sé, por acá, este será xn estrella para mí y pondré f en xn estrella por delta xn. Esta suma de números, porque es una suma de términos, este es mi primer término en la suma, segundo término en la suma, tercero, cuarto, quinto, sexto, el último término en la suma. Ahora no necesariamente va a ser suma de números positivos, porque lo positivo o lo negativo dependerá del valor de la función en el punto representante. ¿Hay algo que nadie discute? ¿Qué es esto? Delta x1, delta x2, delta x3, delta x4 y así, delta xn, esos numeritos sí son positivos, porque son las longitudes de los subintervalos. Ahora, f en x1 estrella, esto, no sé si es positivo o negativo, no sé con qué función estoy trabajando. Si f de x1 estrella llegara a ser positivo, y todo este producto es positivo, eso sí lo puedo ver como el área de un rectángulo. Rectángulo que en la parte visual, que lo vimos en la clase pasada, quedaría sobre el eje X, por arriba del eje X. Mientras que, por ejemplo, si tuviese una situación en la que f en x2 estrella es un número negativo, multiplicado por delta de x2 también va a ser un número negativo. El número negativo no puede ser visto como el área de nadie. Pero sí en la representación visual que habíamos visto la semana pasada, me doy cuenta que sobre el intervalo x2, si f en x2 estrella es negativo, me va a quedar un rectángulo que ahora queda por debajo del eje x. Entonces, este número, si es negativo, no va a ser el área de nadie, pero sí puedo pensarlo como el opuesto del área de aquel rectángulo que quedaba por debajo del eje x. Y entonces tendré una suma de números, algunos positivos, algunos negativos, y esa suma es la que nosotros podemos compactar en esta notación, que es la que la llamamos suma de Riemann. Puede ser positivo, puede ser negativo, esto ya no puedo decir nada acerca de que sea una suma superior, de que sea una suma inferior, no lo sé. No sé si es un número que queda por arriba del número buscado o no, no sé. Y esa suma, que tiene este nombre de suma de Riemann, me voy a dar cuenta que tengo infinitas posibilidades de hacer sumas de Riemann. ¿Por qué? Porque existen infinitas formas de particionar a mi intervalo y porque existen infinitas formas de elegir ese punto muestra sobre cada subintervalo. Dada entonces esa consideración de lo que es una suma de Riemann, aparecería en la última placa, la de definición de integral definida, que habíamos dicho la pensamos como el límite de las sumas de Riemann. No era esto asustar a nadie, porque es verdad, demasiada letrita y demasiados símbolos, y el epsilon y el delta es poco simpático, pero sí terminar con la parte formal de la presentación. Para que yo pueda decir que el número i, que lo poníamos acá, es el límite de las sumas de Riemann para una función sobre un intervalo cerrado, y que a ese número i lo vamos a llamar integral definida de la función sobre el intervalo, para que eso suceda, justamente hay algo que va a tener que pasar, que es, para todo epsilon positivo debería existir un delta, de tal manera que cualquiera sea la partición del intervalo cuya norma sea menor que delta, y con cualquier elección del punto muestra, esto debería pasar, que significa que las sumas de Riemann están a una distancia del número i tan chica como yo quiera, en este caso menor que epsilon. Y por las dudas, aclarado por debajo, esta notación que es de norma de la partición, que era, la norma de la partición es el valor más grande de las longitudes de todos esos subintervalos. Entonces, delta x1, delta x2, delta x3, tomo todos ellos, el más grande es el que marca el número que se va a llamar norma de la partición. Y la idea es que cuando el más grande de todos ellos sea menor que delta, por supuesto los otros también, y esto es lo que debería suceder. La distancia a la que se encuentra ese numerito de la suma de Riemann, de ese número i, que es el que estoy diciendo que es el límite, tiene que ser menor que epsilon. Cuando hablo de distancia, estoy pensando en un valor absoluto. Y ese número i, en el caso de existir, es el que tiene esta notación.
el símbolo integral que ustedes conocían de cálculo uno, pero para integral indefinida, ahora lo usamos para integral definida. Y habíamos terminado la clase dando a entender que las integrales indefinidas son familias de funciones primitivas de la función integrando, mientras que esto ahora es un número. Número que a veces puede ser positivo, puede ser negativo, hasta puede ser cero, todo dependerá de cómo se comporte la función dentro del intervalo en cuestión. Hasta ahí habíamos llegado, y entonces hoy continuamos con eso, donde las primeras diapositivas justamente tienen que ver con recordar las sumas de Riemann, esto es lo que ya vimos, esto es lo que habíamos comentado, de qué dependen las sumas de Riemann y dependen de la partición que yo haya hecho y del punto muestra que haya elegido, y terminábamos en esta situación un poco, poco simpática. Vamos a bajar un poco y a partir de ahora voy a hacer algunas observaciones y que ustedes me van a ayudar. Esto no es más que desglosar la notación de símbolo de integral definida. Cuando hacemos la presentación de esta integral y ponemos a y b son los extremos del intervalo en el que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque podríamos trabajar con una función, con una ley, en diferentes intervalos. La ley puede ser la misma, pero los intervalos de trabajo pueden ser diferentes. Entonces acá tengo que aclarar quiénes son estos extremos de la integral. Luego esta es la función integrando y el diferencial x en la notación que acompaña, como que cierra, ¿no? Abro la notación con el símbolo integral y la cierro con el diferencial. Este diferencial x indica cuál es la variable de la integral. Eso me va a interesar. ¿Quién es la variable de integración? En estas observaciones varias que van a ver, justamente bastantes, cuando decimos que la integral definida existe, que es básicamente esto, que las sumas de Riemann de la función f tienen un límite al que se lo va a llamar integral definida, se suele decir que esas sumas de Riemann convergen a la integral definida, tienden a la integral definida, tienen como límite a esta integral definida. Y mirando desde la perspectiva de la f, que decimos que la f es integrable sobre el intervalo cerrado a b. Así como muchas veces usamos coloquialmente expresiones como f es continua en el intervalo AB, f es derivable en el intervalo AB, ahora aparece esta expresión f es integrable en el intervalo AB. Y esta última observación de esta placa es muy importante, que a veces la perdemos de vista. Dijimos, la integral definida, la que está acá, es un número importantísimo. Con lo cual, ese número, al que en la presentación de las diapositivas anteriores lo llamábamos i, pero que no lo vamos a llamar más i, sino con esta notación, da lo mismo a si a mí se me ocurre en vez de usar la letra X, usar la letra T. Esto es un número que va a ser el mismo a este en donde se usaba la letra X. Y también va a ser el mismo número que me dé si en lugar de usar la letra T o la letra X, uso, por ejemplo, la letra U. O sea, es un número que no va a depender del nombre que yo haya usado de la letra de la variable y que acá, no sé, yo podría haber puesto esto, la integral de a b de f de w diferencial w. Es independiente de ese nombre. Ahora, ojo, se darán cuenta que yo estoy haciendo un patrón acá. Importante para que no pongan cualquier cosa. Si acá puse X, acá puse X. Acá puse T, acá puse T. Acá puse U, acá puse U. Acá puse W, acá W. No es lo mismo si yo escribo algo así. Eso no está bien. Se entiende que es un número, sí, una integral definida, pero
hay una coherencia. Acá lo dice en la presentación. Acá este diferencial me indica quién es la variable de integración. Entonces, si yo pongo esto, la variable de integración, ¿quién sería en esta notación que yo me acabo de inventar? ¿Quién sería la variable de integración? X. No, U. Acordate, lo que diga el diferencial te indica la variable de integración. Entonces, en este caso, quien va a ser la variable de integración es U. Me lo indica el diferencial. Y si el U es la variable de integración, y lo que tengo acá al lado, acá, dice f de x depende de U. Si yo les escribo esta expresión, digo f de x, cualquier cosa, x cuadrado menos uno. Les digo, ¿esa función depende de U? No, No. Y si no depende de U, y para mí la variable se llama U, ¿qué es esto para U? Ahora me tengo que empezar a correr y a pensar diferente. Si yo digo que la variable, la única variable en juego se va a llamar U, y me aparece la expresión en ese mundo x cuadrado menos uno, esa expresión, ¿cómo la va a considerar U? como un número. Sí, señor, como una constante. Si yo digo la variable en juego es la U, y todo el mundo dice cada vez que aparezca U es la variable, cada vez que no aparezca U no es una variable, es una constante para mí. Entonces no puedo jugar con cambiar porque se me ocurren los nombres de las variables, pero en cualquier orden. Entonces, si yo cambio el nombre de la variable, lo cambio en el conjunto completo. Cambio completo todo. Entonces, esto no estaría bien. Esto de acá, así no. No es f de x diferencial u. Es el combo completo. F de x diferencial x. O f de u diferencial u. Bueno, en ese sentido decía que uno habla de que la variable es muda, en el sentido de que mientras mantenga la coherencia de poner siempre todo en la misma variable, da lo mismo el nombre de variable que yo haya usado, porque el resultado no va a depender de eso. Bien, seguimos con esas observaciones varias. En esta placa vamos a hacer una observación relacionada con sumas de Riemann. La primera situación, f es una función positiva sobre el intervalo cerrado AB. Cuando hacemos la suma de Riemann, esa suma de Riemann seguro va a ser positiva, porque la función es positiva sobre el intervalo. Y en la parte visual me voy a dar cuenta que en cada subintervalo, al elegir el valor de f en un punto representante, voy a ver que lo que van a quedar generados son siempre rectángulos que quedan por arriba del eje x, porque la función es positiva. Y entonces esa suma de Riemann sí puede considerarse una suma de áreas de rectángulo. Siempre sumo números positivos y todos se pueden pensar como el área de un rectángulo. En la situación que tenemos abajo, donde ahora la función ustedes van a ver que tiene valores tanto positivos como negativos, es esta curva rosa, esta curva celeste, cuando yo arme la suma de Riemann, en algunos subintervalos f en xk estrella va a ser positivo y en algunos va a ser negativo. En la representación visual, que es la que tenemos acá, lo que yo voy a ver es que donde la función sea negativa, es decir, donde la f en xk estrella sea un número negativo, voy a ver en esta parte generado un rectángulo, ¿sí? Visual, veo un rectángulo, pero que ahora queda por debajo del eje x. Mientras que donde la función haya sido positiva en ese, en ese xk estrella, acá lo que voy a ver es rectángulos que quedan por arriba del eje x. En la suma, en realidad lo que estoy haciendo es sumar números positivos y negativos. Esos números positivos van a ser las áreas
de rectángulos que han quedado, por ejemplo, como en este caso, por arriba del eje X. Pero cuando en esta suma de Riemann yo empiece a sumar números negativos, esos números negativos en realidad, ¿cómo los puedo representar? Como los opuestos de las áreas de los rectángulos que han quedado por debajo del eje X. La misma situación, pero ahora pensando en el valor límite de las sumas de Riemann. Porque ahora voy a comparar o a hacer una observación con áreas, ¿sí? Vuelvo al anterior. Fíjense que son los mismos dibujos, pero en donde focalizábamos en cada uno de esos dos en sumas de Riemann. En este nuevo, ahora voy a focalizar en integrales. Integrales, que ya es el límite de esas sumas de Riemann. Entonces, bueno, me vuelvo a posicionar en la primera posibilidad de que la función haya sido positiva sobre todo el intervalo. Como la función es positiva, las sumas de rimas van a ser siempre positivas. En el caso de que exista el límite de esas sumas de rimas, van a converger a un número positivo y ese número positivo tiene una interpretación. Ese número positivo es, como veníamos haciendo en la presentación del primer ejercicio, el área, ahí sí es el área, de la región debajo de la curva, por arriba del eje X, sobre el intervalo AB. O sea, este numerito representaría el área de toda esta región marcada en celeste. Si la función es positiva, esta integral tiene que ser positiva y ¿qué va a representar? El área de la región debajo de la curva. Cuando ahora la función no es siempre positiva sobre el intervalo, pasa esto, tiene valores positivos y negativos. En el caso de existir el límite de las sumas de Riemann, voy a decir, bueno, existe esta integral definida. ¿Qué representa? ¿Representa el área de alguien? ¿Qué pasa si la suma de Riemann me da un número negativo y el límite de las sumas de Riemann me da un número negativo? La integral definida es un número negativo. Y como número negativo no puede representar el área de nada. Pero sí que puedo pensar que representa una resta de áreas. Es como pensar que tengo A1, ¿quién es? El área de la región que dice acá bien marcado. Queda sobre el eje X y debajo de la gráfica de F. Sobre el eje X y por debajo de la gráfica, o sea, el área de la región marcada en celeste. Y si yo identifico quién es A2, que está marcado ahí A2, A2 dice es el área de la región de bajo del eje X y arriba de la gráfica de F. Debajo del eje X, arriba de la gráfica de F, es todo esto. A1, el área de la región que queda por arriba del eje X, debajo de la gráfica. A2, otra área, pero que queda por debajo del eje X. La integral definida se puede ver como la resta entre esas dos áreas. Entonces, este número, por ejemplo, resultado final, este número que sea positivo, en todo caso, visualmente, ¿qué significa? Que El área positiva. No, por eso lo pregunto con cuidado. Sí, vuelvo a preguntar. Si esta resta llegara a darme positiva, mirándolo en esta situación, ¿qué puedo entonces dar como conclusión? ¿Eso que dijiste vos no? Que A1 es mayor que A2. Y en esa versión del gráfico, ¿qué quiere decir? Porque evidentemente si la resta dio positivo es porque A1 fue más grande que A2, eso estamos de acuerdo. Pero en el dibujo de la gráfica ahí al lado, ¿cómo lo puedo interpretar geométricamente? Que hay más área arriba del eje X que abajo. Claro, que la región que ha quedado por arriba del eje X tiene un área más grande que la región que quedó por debajo. Y en la resta, bueno, la resta quedó positiva.
Pero entonces, ¿a dónde voy con esto? Típica situación. Que a mí, que a mí, una integral definida desde A hasta B sobre el intervalo en juego me haya dado un número positivo, eso no implica que represente un área. Porque yo no sé cómo se comporta la función. Puede pasar, como decías vos, que la región que quedó por arriba del eje X haya sido de un área más grande a la región que quedó por debajo. Puede representar un resto de área, estamos de acuerdo. Pero no tiene por qué representar un área. ¿Bien? Entonces, bueno, tengan en cuenta eso. Ahora, diferente es lo que se acaba de decir en el primer rectangulito de acá, en este de acá. Si f sí es positiva, en el intervalo, sí está bien que esta integral sea positiva, porque ahí sí eso representa un área. La vuelta no. Si la integral es positiva, si lo único que sé es que la integral es positiva, no tengo por qué suponer, no, que la función ha sido positiva. Pudo haber habido un juego que hace que el área de la región por arriba del eje X haya sido más grande que el área que quedó por debajo. Así que tengan cuidado con las lecturas que se hacen de las cosas. A eso voy, ¿no? Por eso son observaciones varias. Que siguen. Esta observación la usamos mucho en los ejercicios. No lo vamos a demostrar, pero sí lo vamos a usar como información. Si f es integrable sobre el intervalo b, entonces digo, ¿qué significaba que sea integrable? Que exista la integral definida, me dé un número. No sé qué número, no sé si positivo, negativo, cero, pero existe. Si f es integrable, lo que va a tener que pasar es que f tiene que ser acotada en el intervalo cerrado, ¿no? Se puede demostrar que si f es integrable en el intervalo cerrado a b, coma, f debe ser acotada en el intervalo a b. ¿Qué significa que sea acotada? Bueno, a ver, mirándolo como desde otro lugar. Por ejemplo, no puede haber en el intervalo cerrado una asíntota vertical, ¿no? Entonces, si yo trabajo con una situación como esta, esto es A, acá B, no podría, por ejemplo, pasar algo así. Acá hay un cierto número que lo llamamos C, en el cual X igual C como recta vertical sería una asíntota vertical. Y eso haría que la función en el intervalo AB no sea acotada. Entonces, esto no sería integrable, no sería el gráfico o la situación gráfica de una función que sea integrable. Eso quiere decir entonces que si la función es integrable, la función tiene que ser acotada. Entonces, ¿cuál sería una situación? Bueno, no sé, A, B. Fíjense que acá que cuando se dice es integrable, estoy diciendo que existe el límite de las sumas de Riemann. Y en el límite de las sumas de Riemann, en ningún momento yo pido, en la parte final, ¿no? Que la función sea continua. Lo de la continuidad la pedí en ese primer ejemplo que usé como para empezar a trabajar y a transitar este camino. Pero una función integrable no necesariamente tiene que ser continua. Lo que uno puede probar es que si la función es continua sobre un intervalo cerrado, seguro es integrable. Pero una función integrable podría ser, por ejemplo, esta. Esa función es integrable. No es continua, pero es integrable igual. Está definida sobre todo este intervalo, es integrable. Y esa función que es integrable es acotada también.
Yo acá medio como que lo hice demasiado simétrico, pero supongamos que acá tengo 2 como número. Y por acá parece -2, pero vamos a ponerle que es un -3. Lo que estoy viendo acá es que las imágenes de esta función planteada son imágenes que se encuentran entre -3 y 2. No importa si toma todos los valores. Lo que digo es, seguro las imágenes de todos los x que están entre A y B van a ir entre -3 y 2. No estoy dando el conjunto imagen. Digo, ¿entre dónde van a estar las imágenes seguro? Entre -3 y 2. Bueno, esa función es acotada. Sin embargo, acá dice que para mostrar que una función es acotada, uso eso. El valor absoluto de f es menor o igual a un cierto número positivo. Entonces acá, si esto es cierto en mi dibujo, ¿quién va a ser esa función, perdón, este numerito, que me va a servir para decir, bueno, sí, los valores de la función están acotados? ¿Quién sería el m que debería elegir como número positivo para decir que el valor absoluto de las imágenes de todos esos numeritos dentro del intervalo AB se encuentran por debajo de este número? ¿Quién sería este número en este caso? Yo acuérdense que esto lo voy a abrir así: f es menor o igual a m y mayor o igual a El menos. 3 sería. Ah, tengo que elegir el 3. Entonces, no importa que yo extienda un poco más el intervalo, estoy haciendo una acotación. Entonces, lo que quiero decir es, si bien lo más certero en mi dibujo es decir que los valores de f se encuentran entre -3 y 2, y eso está bárbaro, hagamos un poquito la cosa más elástica y digamos, ¿cómo lo puedo a eso escribir de una manera matemática más compacta, usando el valor absoluto de f y diciendo que es menor o igual a un número? Bueno, lo puedo decir considerando que el número en cuestión, por ejemplo, sea 3. Entonces, cuando yo abro ese valor absoluto, voy a decir, las imágenes se encuentran entre -3 y 3. También es verdad. Esto sería lo más exacto, pero con lo que yo escribo acá abajo, no miento, ¿no? Es como, por ejemplo, decir, a ver, va a ser medio como chocante, pero si yo digo esto, que el seno de cualquier número está entre -10 y 10, ¿miento? No, 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 no miento, digamos, y esto lo puedo cerrar así. No miento, pero, digamos, no estamos siendo como muy, este, no tan certeros. Entonces, lo que sí sabemos es que el seno de x se encuentra entre -1 y 1. Pero decir lo que está en valor absoluto menor o igual que 10 tampoco sería incorrecto. Bueno, es un poco lo que intento, lo que intento que se vea cuando uno quiere decir que una función es acotada. Que las imágenes se encuentran entre dos números. Bueno, para escribirlo de una manera matemática más sencilla, usamos valor absoluto de f menor o igual a un número positivo. Y bueno, elegiremos aquel número positivo que haga que todas las imágenes se encuentren entre el opuesto de ese número y el propio número. Bueno, entonces, si f es integrable, la función tiene que ser acotada. Y particularmente, se puede demostrar también que si f tiene una discontinuidad, pero de salto infinito, o sea que voy a tener una asíntota vertical, f no es acotada y por lo tanto no es integrable, ¿no? Porque estamos diciendo esto: si f es integrable en el intervalo cerrado B, entonces f es acotada en el intervalo cerrado AB. Y entonces la vuelta con la negación es, si no es, si no queda feo ahí, si f no es acotada en el intervalo cerrado AB,
Esto implica que f no es integrable en el intervalo cerrado AB, ¿no? No acotada implica no integrable. ¿Y qué significa no acotada? Y que seguramente tiene una discontinuidad de salto infinito. Y ahora vamos a ver un ejemplo clásico en esta situación. Dijimos, f integrable implica f acotada. Ahora, que f sea acotada en el intervalo no garantiza que la función sea integrable. Entonces, hay que usar lógica. F integrable implica acotada, ahora acotada no tiene por qué implicar integrable. Es como cuando ustedes en cálculo 1, ¿qué es lo que decían todo el tiempo? Si f es derivable, entonces f es continua. Decir que f es continua, ¿me da derecho a decir que f es derivable? ¿Qué me dicen? No, No, Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué porque porque puede ejemplo? haber un es punto fabuloso. anguloso, por ejemplo, y no es derivable en ese punto y Señor. es continuo. Exacto, Simón. Entonces, me acuerdo siempre del valor absoluto, ¿no? De X y justamente en el origen, como ejemplo clásico, que obviamente no es el único. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Que sea integrable quiere decir entonces que implica que sea acotada. Ahora, que sea acotada, ¿significa que sea integrable? Y en principio es una pregunta que la vamos a contestar por la negativa, con un ejemplo muy claro que lo da, por ejemplo, esta situación. No es el único, por supuesto, ¿no? Este ejemplo es así. Vamos a trabajar con una función muy particular, que es una función que es 1 si x es racional, y la función va a tomar el valor 0 si x es un número irracional. Esa la tengo así definida en R, porque así está definida, ¿no? De atramos, x racional implica que la función en ese x racional es 1, y si x es un número irracional, la función va a valer 0. O sea que si yo quisiera hacer una representación gráfica de esta función, sobre todo el eje real, cada vez que me pare en el eje real en un número que es irracional, la función va a tomar siempre valores 0. Todos esos puntitos que voy marcando ahí sobre el eje X es porque me paré en un número irracional. Pero ustedes saben bien que entre dos números racionales existen infinitos números irracionales y al revés lo mismo. Entre dos números racionales existen infinitos números irracionales. O sea, existen infinitos números. Algunos serán racionales y otros serán irracionales. O sea que así como yo lleno el eje X de puntitos en donde la función va a valer 0, en ese mismo eje X, cuando me pare sobre puntos que son ahora racionales, la función va a tomar valor 1. Sí, yo. Y como estos puntitos están bien densos uno al ladito del otro, si yo quisiera hacer la gráfica, me voy a dar cuenta que visualmente voy a ver una recta horizontal marcada sobre el eje X y una recta horizontal marcadas a la altura de 1, o sea, I igual 1. Rarísimo. Pero bueno, si yo abro eso, voy haciendo zoom, voy a ver que todo el tiempo la función va saltando. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Como función está bien definida, no hay nada que decirle. Es recontra acotada. Tiene solo dos imágenes. O vale 0 o vale 1. Fíjense si no va a ser acotada. Ahora, sin embargo, esa función, que parece inocente, no termina siendo una función integrable. No existe el límite de las sumas de Riemann para esta función. Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar. Me vengo a este archivo.
Acá. Bueno, menos Lorena. Ahí. Función definida de esta manera, vamos a probar que no es integrable. Entonces digo, ¿y qué significaba que fuese integrable? Que exista el límite de las sumas de Riemann, que todas las sumas de Riemann, cuando la norma de la partición es menor a ese delta, tiende a cero. Perdón, cuando la norma de la partición tiende a cero, las sumas de Riemann tienden a un mismo numerito. Cualquiera sea la suma de Riemann que yo haya generado, cualquiera. Cuando la norma de la partición tiende a cero, o sea que los subintervalos son cada vez más pequeñitos, ese límite tiene que existir, el de las sumas de Riemann. Bueno, entonces cualquiera sea la suma de Riemann, cuando la norma de la partición tiende a cero, deberían tender todas al mismo numerito. Bueno, vamos a hacer esto. Particularmente como tienen que ser todas las sumas de Riemann las que tienen que converger al mismo numerito, digo, bueno, voy a tomar sumas de Riemann particulares, que de existir el límite deberían todas tender al mismo numerito. Entonces digo, vamos a hacer esto. Vamos a considerar sumas de Riemann utilizando las sumas inferiores. Entonces consideremos P, una partición x0, x1, xn, una partición del intervalo AB. Entonces yo que tengo, intervalo AB, A, acuérdense, siempre coincide con x sub 0, B siempre coincide con x sub n, y andan por ahí los numeritos que conforman la partición en orden. Entonces por acá estará x1, por acá estará x2, por acá puede estar x3, acá puede estar x4, y así hasta que en algún momento por acá estará xn-1, que es el anterior, y el xn. ¿No? Acá puntito suspensivo y un montón de puntitos dando vuelta por ahí. Y vamos a considerar armar esa suma sub p, sumatoria, con k de 1 a n, de f en xk estrella por delta xk. Y esta suma que vamos a generar va a ser una suma inferior. Ya que todas las sumas deberían converger al mismo número, digo, yo me voy a concentrar en pararme en sumas inferiores. Bien, entonces voy a ver esto, ¿no? Me voy a parar sobre el primer subintervalo y voy a elegir, supuestamente, como xk estrella, aquel en donde la función toma el valor más chico, porque la suma inferior elige a f en xk estrella como el valor más chico que la función asume en el subintervalo. ¿Y cuál es el valor más chico que la función asume en este primer subintervalo? Donde la función es esta que está acá. Voy a desglosar esto. Esto va a ser f en x1 estrella por delta x1 más f en x2 estrella por delta x2 más, y bueno, voy a seguir con todos los puntitos hasta que en algún momento va a aparecer f en xn estrella por delta xn. Si estoy generando una suma inferior en el primer subintervalo, el x1 estrella va a tener que ser alguien en donde la función en x1 estrella sea el valor más chico. ¿Y cuál es el valor más chico que asume la función dentro del primer subintervalo? La imagen más chica, el número, Cero. cero. Si la función tiene solamente dos imágenes, o vale cero o vale uno. Bueno, de las dos, la más chica es cero.
Cuando vaya al siguiente subintervalo, de acá, la elección tiene que ser de elegir aquel representante en donde la función toma el valor más chico. Bueno, evidentemente existirá algún irracional dando vuelta por ahí en donde la función en él sea el valor más chico que cero. Y así me voy a dar cuenta que paseando sobre todos los subintervalos hasta que llegue al último, que es el que anda por acá, el valor más chico de la función es cero. Entonces me queda cero por delta x1 más cero por delta x2 más cero por delta xn. ¿Cuánto me da todo eso? ¿Cuánto da eso? Es cero por delta x1 más cero por delta x2, cero por delta x2 más cero por delta x3 y así más, cero por delta xn. En todos los subintervalos el valor más chico siempre es cero. ¿Cuánto me da esa cuenta? Cero. Cero. Y la verdad es que cuando yo puse consideremos P una partición, esa partición era cualquiera. Y las sumas inferiores en cualquiera sea esa partición va a ser siempre cero. O sea que las sumas de Riemann como suma inferior convergen a cero. Entonces yo les dije, si esta función es integrable, el límite de las sumas de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero debería ser siempre el mismo numerito, porque es un límite. Por ahora, lo único que yo dije es, de las infinitas formas de poder generar sumas de Riemann, se me ocurrió pararme en estas sumas que yo llamaría sumas inferiores, porque en cada subintervalo elijo el valor más chico de la función. Y me doy cuenta que todas las sumas inferiores, independientemente de la partición que yo elija, todas esas sumas inferiores valen cero. Qué casualidad, una función muy particular. Todas las sumas inferiores valen lo mismo. No nos pasó eso con el primer ejemplo que vimos, que se acuerdan que las sumas inferiores iban cambiando de número y iban creciendo de a poquito. Este caso particular, todas las sumas inferiores valen siempre cero. Entonces, ¿a quién convergen? A cero. Ahora, acá llego a un punto en donde digo, bueno, en el caso de que esta función sea integrable, ya como todas las sumas inferiores tienden a cero, y tendría que estar mostrando que todas las sumas de Riemann deberían converger a cero para que esa integral exista. Pero ¿qué pasa si ahora, sobre la misma partición, yo ahora genero sumas superiores? Yo diría en esas sumas superiores, otra vez lo mismo, sumatoria con k de 1 a n, de f en xk estrella por delta xk, que lo vuelvo a escribir de manera distribuida, f en x1 estrella por delta x1, más f en x2 estrella por delta x2, y así hasta que llegue al último término, que es f en xn estrella por delta xn. Y acá yo me tengo que parar un poco diferente, ¿no? Porque como voy a generar sumas superiores, yo me voy a parar en el primer subintervalo. Voy a tener que elegir como representante un x1 estrella en donde la función toma el valor más grande. Entonces, parada en el primer subintervalo, acá. ¿Cuál es el valor más grande que asume la función ahí? ¿Cuál? La función es la misma, es esa. El uno. 1. Dentro del intervalo, siempre van a existir infinitos números racionales e infinitos números irracionales. Entonces, la idea es que seguramente algún racional va a haber. Ese racional
lo elijo como representante, cuando evalúo la función en ese racional, la función ahí da 1. Eso igual a 1. Voy al segundo subintervalo, el que va de x1 a x2. Ahí. Hay infinitos números racionales e infinitos números irracionales. Como estoy generando una suma superior ahora, voy a elegir un x2 estrella que sea racional, para que la función ahí tome el valor más grande, que es 1. Y así, en cada subintervalo, me voy a dar cuenta que siempre voy a tomar como valor de la función el 1, porque es el valor más grande. A diferencia de antes, que era 0, ¿no? Entonces acá, la situación que tengo es esta. Antes era 0 delta x1 más 0 por delta x2 más 0 por delta x3 y así sucesivamente hasta 0 por delta xn. Ahora lo que antes era 0 pasa a ser 1. Me queda 1 por delta x1 más 1 por delta x2 más 1 por delta x3. Y así sigo hasta que llegue a tener más 1 por delta xn. Entonces yo estoy sumando delta x1 más delta x2 más delta x3 más delta x4 más delta x5 y así hasta delta xn. Entonces estoy sumando esta longitud, la de delta x1, más esta longitud, que es la de delta x2, más este pedacito, que es delta x3, más este pedacito de acá, que es delta x4, y sigo sumando hasta que en algún momento le voy a sumar delta xn, que es la longitud de este último subintervalo. ¿Qué me da eso? ¿Qué me daría si estoy parada sobre un intervalo? Lo particiono y estoy sumando todos los pedacitos que conforman el intervalo. ¿Qué me tendría que dar la suma de todos esos pedacitos? La longitud del intervalo. ¿Y cuál es el intervalo en cuestión acá? Yo me parece que acá puse AB y tendría que haber puesto 0,1, ¿eh? Eso fue mala mía. Este era el 0 y este era el 1. ¿Cuánto me daría sobre ese intervalo que es el 0,1? Esa suma. 1. 1. Si era AB, me daba B menos A. Pero bueno, yo no quería poner el AB, quería poner 0,1 como lo sugería acá, ¿no? Bueno, esta suma me da 1. Entonces, ahora la conclusión es que cualquiera sea la suma superior S sub P, como todas las sumas superiores valen 1, convergen a 1. Y entonces si me posiciono sobre sumas inferiores, las sumas inferiores convergen a 0. Pero si me posiciono sobre sumas superiores, las sumas superiores convergen a 1. ¡Ey! Acá algo pasa. Dijimos que debe existir el límite de las sumas de Riemann para poder decir que la función es integrable. No existe el límite. No puede ser que una parte tienda a 0 y otra parte tienda a 1. Desde el momento en que la tendencia es hacia números diferentes, entonces lo que voy a decir es que, por lo tanto, no existe el límite de las sumas de Riemann. Por lo tanto, f no es integrable en el intervalo 0,1. El intervalo 0,1 fue solo un intervalo como para focalizar, pero podría ser el intervalo AB cualquiera, cerrado. Porque las sumas inferiores siempre van a converger a 0 y las sumas superiores siempre van a converger a lo que es la longitud del intervalo, que en el intervalo 0,1 la longitud es 1, el intervalo AB será B menos A. Entonces es una función que siendo acotada no es integrable. Fíjense que no terminó siendo una estrategia de a ver cómo pienso la ley de la función, una función estrambólica. No,
Bastante sencillo fue definir esta función y sin embargo no es integrable. Bien, así que hicimos ese ejercicio. ¿Eh? Y esto es lo que yo les decía hace un ratito, ese resultado importante. ¿Dónde está la parte importante? Bueno, en esto. ¿Cuándo puedo yo tener algo a favor mío de conocer la función para decir, gracias a que la función cumple con estas condiciones, voy a poder decir que es integrable? Es como decir, bueno, yo ya sabiendo esto, ya sé que es integrable, ya sé que existe el límite de las sumas de Riemann, sé que existe esa integral desde A hasta B de f de x diferencial x. Bueno, sin hacer la demostración, lo que vamos a tomar es el resultado. Este primer teorema, ¿qué es lo que me dice? Que si f es continua sobre el intervalo cerrado a b, la función va a ser integrable. O si f tiene un número finito de discontinuidades de salto, y ahí le voy a agregar a Stewart finito. Que es como el ejemplo que les hice hace un ratito gráfico. Puede tener discontinuidades la función sobre el intervalo cerrado, pero esas discontinuidades a la vez tienen que ser de salto finito, porque desde el momento en que tengo una discontinuidad de salto infinito, la función dejó de ser acotada, y si ya no es acotada, no es integrable. Entonces, ¿puede tener discontinuidades? Sí, mientras sean una cantidad finita y de salto finito. Fíjense que el ejemplo que teníamos recién, este, esta función, bueno, tenía la particularidad de tener saltos finitos, porque o vale 0 o vale 1, o vale 0 o vale 1. Si bien tengo que pensar en los saltos, son saltos finitos, hay una longitud de 1. Pero ¿qué pasa acá con los saltos? Si tuviese que decir cuántos hay, Tiene infinitos saltos finitos, digamos. tiene infinitos saltos. Sí, finitos, pero la cantidad de saltos es infinita. Entonces, bueno, son cosas que de a poquito uno le va dando la vuelta de leer lo minucioso. Ahora, este teorema dice, si la función es continua sobre todo el intervalo cerrado, es integrable. Listo. Y pueden tener discontinuidades, pero tienen que ser una cantidad finita y los saltos también tienen que ser finitos. Bueno, esa función también es integrable. Se puede demostrar que existe el límite de las sumas de Riemann. Y acá viene una estrategia. Fíjense lo que dice el título. Podemos simplificar los cálculos a la hora de calcular una integral definida. ¿De qué manera? Si yo ya sé que voy a estar trabajando con una función que es integrable, porque por ejemplo cumple alguna de estas condiciones, al ser integrable, lo que les dije todo el tiempo, sé que va a existir el límite de las sumas de Riemann, cualquiera sea el estilo de la suma de Riemann que yo me haya generado. Entonces, ¿por qué no pensar en si ya que cualquiera de las sumas de Riemann que yo me genere van a tener que tender al mismo número, porque yo ya sé que es integrable, hagamos un juego en donde nos posicionemos sobre una forma fácil de generar sumas de Riemann? No me voy a meter en una forma difícil de generar sumas de Riemann. Entonces, una forma fácil sería, en principio, tomar al intervalo y particionarlo en n partes, sí, iguales. ¿Para qué voy a generar una partición donde todos los subintervalos no tengan la misma longitud? Entonces yo me posiciono en una situación fácil para mí. Total, si ya sé que es integrable, el límite de las sumas de Riemann tiene que converger todas al mismo número. Entonces, primera situación cómoda. A la partición le rijo una partición regular. ¿Qué significa? Todos los subintervalos tienen la misma longitud. Entonces, no hace falta que ponga delta x1, delta x2, delta x3. Pongo delta x y el delta x, que es la longitud de todos los subintervalos, lo puedo calcular de esta manera. B menos a sobre n.
Esa es la longitud de todos. Y por otro lado, el representante, que puede ser cualquiera en el intervalo, hagamos algo fácil. Elijamos siempre el extremo derecho del intervalo. Como que posiciono mi mirada de una manera mucho más estratégica. Hagamos esto, que la cosa funciona. Entonces, cuando yo estoy sobre el intervalo, acá, intervalo AB, ya lo que hice fue particionar el intervalo en n partes iguales. Eso ya me genera una comodidad. Si A es el primer elemento en el intervalo, este es el que va a coincidir con el x sub 0, el que sigue el x sub 1, el que sigue x2, x3, x4 y así sigo. Bueno, este va a ser el último xn. En el primer subintervalo me dice que elija el extremo derecho. Entonces digo, este puntito de acá, este, que es el que sigue al A, ¿cómo lo voy a encontrar? Y si yo a A le sumo delta X, lo tengo a este. Entonces este es A más una vez delta X. El que sigue, el siguiente, este, vamos a hacerlo en azul para que se vea bien. ¿Cómo lo voy a generar? Al anterior le sumo delta X. O sea que si a este, que es el anterior, le sumo delta X, me va a quedar A más dos veces delta X. En el siguiente, este que está acá, ¿cómo lo genero? Y al anterior le sumo delta X, o sea que me queda A más tres veces delta X. Y así voy a seguir. Este de acá, que es el x4, ¿quién va a ser? A más cuatro veces delta X. Y entonces lo que dice la propuesta es, elijamos como punto representante, el xk estrella, el extremo derecho del intervalo en cuestión. Entonces, en el primer subintervalo, el extremo derecho es A más delta X. En el segundo subintervalo, el extremo derecho es A más 2 delta X. En el tercer subintervalo, el extremo derecho es A más 3 delta X. Se darán cuenta que en el késimo subintervalo, el extremo derecho, es A más K delta X. Entonces, el XY estrella va a ser A más Y veces delta X. Ese va a ser el punto muestra elegido, el extremo derecho de cada subintervalo. Puse I porque es la notación que se está usando acá, pero puede ser K, como habitualmente usamos también como índice de la sumatoria. Entonces, si ya sabemos que la función es integrable, hagámosla fácil. Planteemos esta suma de Riemann particular, donde el delta X es esto, y donde el XY estrella es esto, y se supone que yo tengo que hacer el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, de esas sumas de Riemann que yo genero. ¿Qué sucede? Cuando yo a mi intervalo lo divido en partes iguales, la norma de la partición, que habíamos dicho era el valor más grande de las longitudes de los subintervalos, como ahora todos miden lo mismo, la norma de la partición va a ser delta X. Ese es el valor si todos miden lo mismo. Pedir que esta norma de la partición es la que tienda a cero, eso lo voy a generar si la cantidad de elementos que participan en la partición es cada vez más grande. Entonces lo voy a lograr cuando el n tienda a infinito. Por eso se puede
sacar esta condición de que la norma de la partición tiende a cero y se incorpora límite cuando n tiende a infinito. Porque en particiones regulares son expresiones equivalentes. Norma de la partición tiende a cero es lo mismo a n tendiendo a infinito. Entonces por eso aparece esa expresión final de cálculo de integral, que todavía no la estoy calculando, ¿no? Estoy diciendo el proceso que hace que esto sea más fácil de calcular, nada más. Entonces, recordando estas fórmulas, podríamos hacer ese proceso con el ejemplo que habíamos trabajado desde el principio de la clase. Cuando yo ahora quiera calcular el área debajo de la curva para la función que era 1 menos x al cuadrado sobre el intervalo 0, 1, digo, calcular la integral definida de esa función sobre ese intervalo sí se puede pensar como calcular el área de la región, porque la función es siempre positiva ahí. Cuando es positiva está bien decir que es el área. Entonces estoy diciendo que con lo que acabo de ver, la integral definida de esa función se puede pensar como el límite, cuando n tiende a infinito, de las sumas de Riemann, donde el delta x mide siempre lo mismo. ¿Se acuerdan? B menos a sobre n, como el intervalo es el 0, 1, el b vale 1, el a vale 0, b menos a es 1, y queda esto. Y el xk estrella, ¿cómo va a quedar? En el intervalo antes decíamos a más k, o i, en este caso es k porque se usa el índice k, si no en el anterior era i, ¿no? K delta x. ¿A quién es? El extremo izquierdo del intervalo. Como el extremo izquierdo del intervalo es 0, entonces ahora todos los puntos muestras o los representantes serían 0 más k por delta x, 0 más k por 1 sobre n. Entonces queda k sobre n. Entendiendo ahora quién es xk estrella y quién va a ser mi delta x, ¿en qué borro eso? Aparece la suma de Riemann. Xk estrella es k sobre n, dijimos, y la f es 1 menos x al cuadrado. Entonces acá tenemos f en xk estrella es lo que está puesto acá. Y delta x, habíamos dicho 1 sobre n. Bueno, lo que van a encontrar acá es paso por paso las cuentas que habíamos hecho la clase anterior, pero que en algún momento la dejamos como ahí en stand-by. Así que acá van a encontrar todas las fórmulas, todos los pasos para resolver esto. Esta sumatoria de una resta lo separamos en una resta de sumatorias. En la primera sumatoria es sumar 1 más 1 más 1 más 1 n veces, o sea que esa primera sumatoria se resuelve sin problemas, es a da n. Y en la segunda hay como algunos pasos intermedios que hacer antes de terminar de decir lo que da. K sobre n al cuadrado lo puedo pensar como k cuadrado sobre n cuadrado. Y en el siguiente paso, esto sería 1 sobre n cuadrado multiplicado por k cuadrado. Y como el índice de la sumatoria es k, el 1 sobre n cuadrado es una constante. Y por las propiedades vistas, ese puede salir adelante de la sumatoria, no adelante de todo, adelante de la sumatoria en el que él está. Entonces, en el paso siguiente es 1 sobre n, que está acá. Este n que se repite. Y en esta sumatoria, el 1 sobre n cuadrado sale afuera de la sumatoria. Y en esta sumatoria
es donde aparece la fórmula que habíamos visto antes, que no es que me la acuerdo de memoria, que nos da esto. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. O sea, esto que está acá tiene como resultado esta cuentita final, que está multiplicado por 1 sobre n, que tiene el n adelante y está todo multiplicado al final también por 1 sobre n. Lo que quedó a partir de este paso en adelante son expresiones donde el símbolo sumatoria ya no lo escribí más. Entonces ahora tengo que jugar con escribir esta expresión algebraica de una manera más compacta. ¿Por qué? Porque lo que viene después, que encontramos esto, después de sacar como un denominador, hacer la resta, simplificar si es necesario, lo que viene después es el límite de esta expresión cuando n tiende a infinito. Porque la integral va a ser el límite cuando n tiende a infinito de esa sumatoria, o sea, es el límite cuando n tiende a infinito de la expresión que habíamos encontrado, límite que nos da 2/3. Pero acá yo ya estoy pensando en límites de sumas de Riemann. ¿Esto lo sabíamos? Sí, algo habíamos hecho ya la semana pasada. Bueno, hagamos este solo, desde cero. Dice, demostrar a partir del límite de sumas de Riemann que esta integral, la integral desde 0 hasta b de x diferencial de x, es b cuadrado sobre 2, considerando b un número positivo. ¿Quién es? No sé, positivo. Y entonces es como ponerme en este contexto. ¿Quién es la función de integración? ¿Quién es? ¿Quién es la función de integración? X. Sí, señor, la función de identidad. ¿Cuál es el intervalo en cuestión? 0b. Pregunto, ¿esa función es integrable? Sí, ¿Y por qué? porque es continua. ¿Y por qué? Va, porque quiero decir, o es continua o tiene que ser discontinua a partes. Y esta es continua. Sí, sí, pero no me des todas las opciones. Digo, yo te pregunto a vos, ¿por qué esa función es continua? ¿Por qué es continua la función X? Sí, ¿qué me Porque está dirías? definida en todo su dominio. No, 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 no. Que esté definida en todo su dominio no quiere decir que la función sea continua. ¿Por qué digo que la función es continua? Una explicación así simple de cálculo uno. Algo que Porque es diga. lineal. Sí, perfecto. Toda función lineal o toda función polinómica de grado uno, como lo podría decir acá, es una función continua en el intervalo cerrado en el que yo considere. Entonces, esta función es continua en el 0b por ser lineal, por lo tanto, es integrable en 0b. Ya teniendo esta consideración inicial, ya me da pie a mí a decir que me voy a meter en un contexto que voy a encontrar solución, cálculo de la integral. Y entonces, recién aprendí que sobre el intervalo 0b voy a tomar una partición regular. Delta x, ¿quién va a ser? La longitud de todos los subintervalos. ¿Cómo la voy a calcular? Era b menos cero sobre n. Sí, señor. b menos 0 sobre n, o sea, b sobre n. Espectacular. Y después el xy estrella que se tomaba de la fórmula, que es el representante, decíamos es el extremo izquierdo del intervalo más y por el delta x, que es b sobre n.
Entonces yo teniendo esta situación, ahora voy a decir, genial, la integral desde 0 hasta b de x diferencial de x, sé que va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria con i de 1 a n de, hoy no sé por qué me quedo ahí arriba, de f en xy estrella por delta x, por el teorema anterior. Y como es continua, elijo pararme en un tipo de sumas de Riemann que me hagan las cuentas un poco más accesibles, que me allane un poco el camino. Entonces esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de sumatoria con i de 1 a n de, y acá vamos a ver una cosa, f en xy estrella. Entonces eso es f en, veo acá quién es y estrella, x y estrella es i v sobre n. Por, ¿quién es delta x? Y delta x es v sobre n. Seguimos. Entonces límite, cuando n tiende a infinito, de sumatoria con i de 1 a n de esto. Quería cambiar de color. Esto. ¿Cuánto me da? La función es esta. ¿Cuánto me da f evaluado en i por b sobre n? Y en B sobre N. Sí, señor. Esto esto es igual a i b sobre n, porque la función es la función de identidad. Entonces, vengo acá. I b sobre n, eso es lo que me da la función en el punto estrella, por, y sigo con lo que viene acá, b sobre n. Entonces ahora resulta que tengo límite, vamos a pasar un poquito en limpio, cuando n tiende a infinito, de sumatoria con i de 1 hasta n de i por, y acá b sobre n por b sobre n es b sobre n todo al cuadrado o b cuadrado sobre n cuadrado. Bien, ahora tengo que ir al mundo de las sumatorias y de las fórmulas y de las propiedades. ¿Cuál es el índice de la sumatoria? El que va variando. Y, Y todo lo que de i no depende para la sumatoria es una constante. Entonces este numerito de acá, que está multiplicando, de i no depende. Para la i es una constante. Entonces, ¿dónde puede estar? Acá adelante. Eso es lo que sigue. Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de b cuadrado sobre n cuadrado por sumatoria con i de 1 a n de i. Esta sumatoria de acá, es una sumatoria que cae dentro de esas tres fórmulas que yo les había compartido que se demuestran por inducción. No sé si alguien se acuerda lo que daba. Estoy pidiendo mucho. Era la suma de los primeros n números naturales. Bueno, no importa. Es n por n más 1 sobre 2. Entonces, en el paso siguiente digo, bueno, ya está, ya me saco de encima el símbolo sumatoria porque la resuelvo. Entonces me queda, esto es límite, cuando n tiende a infinito, de b cuadrado sobre n cuadrado por n por n más 1 sobre 2. Ahora tengo que resolver ese límite. ¿Qué veo acá que puedo hacer antes de resolverlo? Rápido. va una N con el cuadrado de la otra. Sí. Entonces, esto me queda límite
cuando n tiende a infinito, de b cuadrado por n más 1 sobre n por 2, o sea, 2n. ¿Esto cómo lo resuelvo? No me digan L'Hopital. No, no hagamos L'Hopital, hagamos otra cosa. No perdamos toda la estrategia de cálculo 1 que nos ha servido tanto. Distribuís b cuadrado en el paréntesis. No, no, no viene por ahí. No. Porque cuando n tiende a infinito, esto, obviamente, tiende a infinito. Y esto también tiende a infinito. Estaríamos en una situación de infinito sobre infinito que, ahora que sabemos L'Hopital, podríamos aplicar L'Hopital. No lo discuto, lo haría. Pero digo, para no perder de vista todo lo que me sirvió de cálculo 1, porque pareciera ser, viste, como que lo borramos cuando apareció L'Hopital, se puede hacer algo acá, sin necesidad de ir al L'Hopital. Esto podría escribirlo así: b cuadrado sobre 2. Y esto que es n más 1 sobre n, podría distribuir el n en esa suma. Entonces puedo poner 1 más 1 sobre n, ¿no? Si yo distribuyo el n en esa sumatoria, en ese denominador, me queda eso. Y ahora sí, cuando n tiende a infinito, ¿esto a qué tiende? A cero. O sea que todo este término tiende a... Uno. Uno. O sea que todo esto tiende a... B cuadrado sobre Cuadrado 2. sobre dos. Bien, entonces el resultado final, b cuadrado sobre 2, y se terminó el ejercicio. Empecé planteando que esto era la integral definida de 0 a b de x diferencial de x, cuentita, 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 b cuadrado sobre 2. Demostrado a partir del límite de las sumas de Riemann. ¿Saben que hay una manera mucho más fácil de hacerlo? Acá porque decía demostrar a partir del límite de suma de Riemann. Yo le hice caso al título. Pero hay otra forma muy gráfica de demostrar esta formulita en segundos. Cuando yo digo gráfica, es porque estoy pensando en la gráfica de la función. Cuando yo hago la gráfica de esa función, se supone que yo estoy parada en un cierto b, en intervalo 0b, y la gráfica es la gráfica de la función identidad, f de x igual x. O sea que la función en b, ¿cuánto vale? Si quisiera poner otro punto de encuentro ahí. La función en b, ¿cuánto vale la función identidad? D. Entonces, si esto es b, acá, acá. Y la función es esta. Bueno, lineal, chicos, ¿eh? Se me curva una pancita que no la puedo modificar. Y si yo estoy calculando la integral desde 0 hasta b de esta función, que particularmente es positiva, esta integral, ¿qué termina de representar? El área del triángulo. Exacto, Renzo, el área de este triángulo rectángulo. Y el área, o sea, la integral de 0 a b de x diferencial de x, en este caso, porque la función es positiva, sí la puedo pensar como el cálculo del área de la región R, que para mí la región R va a ser esta que puse acá. ¿Y cuál es el área de ese triángulo? ¿Cómo era el área del Sea triángulo? B por B sobre 2, o sea, base por altura sobre 2. Sí, señor. Base B por altura B sobre 2, o sea, B cuadrado sobre 2. Lo que con sumas de Riemann tuve que sufrir un poquito en la interpretación gráfica, gracias al tipo de función que tengo, me doy cuenta que termina siendo el cálculo del área de una región triangular. Y de esa región triangular yo tengo una fórmula de cálculo. Bueno,
Cuando a mí no me digan desde qué lugar yo tengo que hacer la cuenta, yo lo voy a hacer del lugar que me parezca más fácil. O sea que si yo a ustedes les decía simplemente, demuestren esto, en esta situación particular con B positivo, podrían decirme, perfecto, yo opté por este camino y no tengo nada que decir. Ujú. Pero si yo, bueno, les pongo la consigna de que tiene que ser a partir de suma de rima, bueno, no les quedaba otra que hacer este camino. Pero nunca pierdan esa visión gráfica cuando amerite el tipo de función con la que uno trabaja. Porque cuando trabaja con otro tipo de funciones, la verdad es que la versión gráfica, no sé si me termina de ayudar mucho. Me puede dar una idea de si me da positivo o negativo el resultado de la integral. Pero bueno, justo en este caso tengo una visión que me da un buen sustento, porque la región de integración es un triángulo. Bien, hay algunos ejercicios en la práctica, tengan en cuenta que van a necesitar esa visión gráfica, pero bueno, el ejercicio se los va a marcar. ¿Cuál es la idea? Que quede como tarea, de la misma manera que nosotros generamos las sumas de Riemann sobre lo que fue el intervalo 0b, para la misma función ahora lo generen para un intervalo de la forma AB. Y que lleguen con medida de sumas de Riemann a demostrar esta igualdad. Con sumas de Riemann, ¿eh? Y bueno, y con sumas de Riemann también mostrar, porque lo vamos a usar en algún momento, esta otra fórmula. Ahora, usando esta función x cuadrado, que voy a decir lo mismo que antes, es una función cuadrática, por lo tanto es continua en el intervalo cerrado AB cualquiera. Y si es continua, entonces es integrable. La parte de la integrabilidad la tengo justificada. ¿Cómo resuelvo esto? Otra vez. Sumas de Riemann, como las estuvimos generando, partición regular y siempre el extremo derecho tomado como punto muestra. Y en algún momento de las sumatorias les va a quedar algo que van a necesitar ir a esas tres formulitas que teníamos mostradas. Van a hacer el mismo proceso y van a poder mostrar esta otra fórmula cerrada. La integral desde a hasta b de x cuadrado diferencial de x termina siendo b cubo sobre 3 menos a cubo sobre 3. Esto sí es tarea, ¿eh? Les pido por favor si para el miércoles lo pueden trabajar. Y ahora vamos, continuamos un poquito para terminar en lo que sería la sección del libro 5.2, creo. Esa página creo que anda por ahí. Que es de propiedades de la integral. Acá vamos a hacer, en principio, en esta primera parte de propiedades de integral, una extensión de la definición. Porque estamos todo el tiempo pensando que cuando hablamos de integral definida y estamos diciendo que estamos calculando esto, por supuesto es como que damos por entendido que A tiene que ser menor que B. Hay un orden en la presentación. Pero podríamos, ¿por qué no?, considerar un orden en el que el extremo inferior de la integral sea más grande que el extremo superior de la integral. Si queremos dar esa visión nueva, lo que tenemos que entender es que estamos cambiando el orden en la integración. Entonces, cuando hagamos esta cuenta, va a quedar un número negativo si el A es más grande que el B. Y entonces extendemos la definición y decimos, por ejemplo, lo voy a hacer con números para que entendamos mejor la versión que ahí está escrita general. Si yo tengo la integral desde 5 hasta 1 de f de x diferencial de x, digo, el extremo inferior es más grande que el extremo superior. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en esta extensión vamos a interpretar que cuando tenga una integral donde el extremo inferior es más grande que el extremo superior, por definición vamos a decir que esto es el opuesto de la integral de 1 a 5. Esa va a ser entonces la definición de este tipo de integrales cuando el extremo inferior es más grande. Es solo pensar que hubo un cambio de orden
Y entonces la pasamos al tipo de integral que para nosotros sería la normalidad, el extremo inferior es más chico y el menos adelante. Y esa otra forma también de extender la definición es qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una integración donde el extremo inferior y el extremo superior de la integral es el mismo número. Algo así, la integral desde 5 a 5 de f de x diferencial de x. O de 1 a 1 o de 25 a 25. Cuando tenga estas situaciones, como que no tengo intervalo. De 5 no me moví. En ese caso, estoy considerando que no tengo su intervalo que generar. Bueno, vamos a definir entonces esa integral como cero. Y así como le hice para la integral desde 5 hasta 5, en realidad es la integral desde a hasta a de f de x diferencial de x. Así que aparecen estas dos expresiones que vienen a acompañar y ampliar la definición de integral que teníamos propuesta. Una vez hecha esa aclaración, en esa situación tan particular, aparecen estas propiedades. En el libro están separadas como en ese capítulo en varios lugares. Estas 5 primeras propiedades tienen que ver con propiedades con igualdades en la integral. Y estas últimas 3 que vienen acá son propiedades de integral que están relacionadas más bien con desigualdades, ¿no? Con mayor igual, con un menor igual. No vamos a hacer una demostración súper exhaustiva de esto, sí un comentario. Por ejemplo, esta propiedad está en el libro, búsquenlo ahí en la página que yo les comparto. Vamos a hacer, por ejemplo, la demostración de esta primera propiedad. Dice la integral desde a hasta b. Estamos considerando un intervalo cerrado, o sea que el a es más chiquito que el b, ¿no? La integral desde a hasta b de c diferencial x es c por b menos a. Diferencial x me dice que la variable de integración es x, y como acá dice c, entonces c es una constante, no depende de x. Y tendría que mostrar esta igualdad. Bueno, recién estuvimos trabajando con un ejemplo y dijimos para el apartado 1, ¿no? Voy a ir acá, que tengo un espacio ahí. Si yo tengo que hacer la integral desde a hasta b de c diferencial x, dije, esto lo puedo aplicar como la constante c, una función continua en cualquier intervalo cerrado, es integrable y entonces esta integral la puedo calcular como límite cuando n tiende a infinito, suma con i de 1 a n de f en x y estrella por delta x. En este caso particular, obviamente, tenemos así, intervalo AB. Partición regular, todo miden lo mismo. En el primer subintervalo aparecía A más delta X, el extremo derecho. En el siguiente, A más 2 delta X. En el siguiente, A más 3 delta X. Y así seguimos hasta el último. Entonces, entendiendo esa forma y que el delta X, como va a ser una partición regular, es B menos A sobre N, es donde ahora voy a completar los lugares. Esto es límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria con i de 1 a n de f, el extremo derecho, habíamos dicho a más i por delta x, por delta x. ¿Cuánto vale la función? La función es la que está acá. ¿Cuánto vale la función evaluada en a más i por delta x? La función es esta. Sí. C, porque es una constante. Evaluada en cualquier número es la propia constante. O sea que esto es C.
Fantástico. Sigo. Entonces esto es límite cuando n tiende a infinito de sumatoria con i de 1 a n de c por b menos a sobre n. Bien. C por b menos a sobre n. Y la sumatoria es con i de 1 a n. Pregunto, acá, ¿está la i? No. Entonces, ¿esto qué es? Una constante para la i. O sea que en esta sumatoria, si ustedes recuerdan fórmulas, cuando yo tenía sumatoria con i de 1 a n de una constante, con i de 1 digo, a n de una constante, yo lo ponía, eh, no sé, n, sumatoria con i de 1, no, el n no, justamente ese no. Bueno, pongo c, no quería poner c, voy a poner c. ¿Esto qué me daba? Sumatoria con i de 1 a n de c. Cuando lo que estaba acá no dependía del índice de la sumatoria. Eso era sumar c, más c, más c, más c. ¿Cuántas veces? N N. veces. N veces. O sea que esto yo lo podía compactar en n por c. Ahora vengo acá abajo. Es todo esto constante, que lo sumo c por b menos a sobre n, más c por b menos a sobre n, más c por b menos a sobre n. ¿Cuántas veces sumo todo eso? N veces. Sí, señor. Entonces esto es el límite de n veces todo este gran número. C por b menos a sobre n. ¿Qué veo? ¿Qué puedo hacer? Que vale C por D menos A. Porque simplifico las n y cuando haga el límite con n tendiente a infinito de todo esto es el límite de una constante. Entonces el resultado final, c por b menos a. Entonces se demostró la primera propiedad. Primera propiedad que encima sería muy fácil de ver si, por ejemplo, la constante c de la que hacemos referencia es una constante positiva. Porque puedo hacer lo mismo que hice antes con el ejemplo donde la función era la función identidad. Si la función la tengo que dibujar y estoy parada sobre un intervalo AB y la función vale siempre el mismo valor c, entonces c, pensando en una función constante positiva, la integral desde a hasta b de c diferencial x, ¿qué estaría calculando en este caso? El área de un rectángulo. Señor, estoy calculando el área de este rectángulo. A la región la llamo R. Entonces, si C es positivo, esto sería el área de la región rectangular. Y el área de un rectángulo, base por altura. La altura mide C, la base B menos A. O sea, existe también esa visión geométrica para esta situación cuando el C es positivo. Y si el C hubiese sido negativo, ¿el resultado cuál era? El mismo, pero nada más que ahora no sería un número positivo el resultado, sería un número negativo que representa el opuesto del área del rectángulo. Entonces, la visualización geométrica, cuando la pueda hacer, siempre es un aporte a favor. Siempre. Pero bueno, esta forma de demostrarlo con el límite de la suma de Riemann es lo general. Nosotros el miércoles, cuando nos volvamos a ver,
yo voy a retomar esta placa porque hay algunas cositas que decir de interpretaciones sobre todo de esta propiedad y algunas cuestiones de estas últimas tres. Yo lo voy a retomar el miércoles. em, y lo que sí quería compartirles es que en la última diapositiva, le quise cambiar el color y no pude, bueno, no importa. Hay tres grabaciones que había hecho Erika Hinrichsen, que es nuestra profesora coordinadora. No, estas tres no, son de Khan Academy. Esta última es de un video que hizo la profe hace bastante, pero que me parece que está bueno como para compartir resoluciones de ejercicios relacionadas con propiedades de integrales. El Khan Academy es una página de internet que tuvo mucho auge con la pandemia. No sé si ustedes la conocían, si la usaban en su momento cuando estaban en la escuela. Tiene de todo tipo de información. Y en esas en esas tres enlaces tienen son ejercicios sencillos, pero que realmente me parece que les van a venir re bien. Sobre todo al comienzo, ahora. Es el momento ahora. Cuando ya empiecen a avanzar en integrales, a lo mejor esto como que quede medio facilongo. Pero lo facilongo hay que agarrarlo en el momento. Así que les aconsejo, si pueden, visitar esos tres enlaces cuando se pongan ahora a trabajar con integrales, porque son atractivos y me parece que ayudan a fijar el concepto de integral muchas veces que se puede hacer con cuestiones de áreas o restas de áreas. Así que les aconsejo que lo hagan y después sí, en algún momento ver el videíto de Erika de resolución de ejercicios. Pero bueno, yo les digo, retomo el miércoles esta última parte y se viene la gran clase protagonista de esta unidad 2 que es la de teorema fundamental del cálculo. Así que les sugiero que el miércoles no falten.